Bien, señores, buenos días, pueblo dominicano, buenos días, nación, buenos días, mundo, a través de la red. Este es su programa estelar de la mañana, Democracia TV, para compartir con ustedes en este día maravilloso que usted puede disfrutar y compartir con nosotros. Un saludo al pueblo dominicano y a todos ustedes en cualquier lugar donde se encuentren a través de las redes. También saludar hoy esta comparecencia especial del maestro Alfonso Torres. Y hoy tenemos un tema muy patrio, que es en que un día como hoy, ¿verdad?, para recordar la breve de la historia, muere Juan Pablo Duarte y Díez. Eso ocurre en Venezuela. Dicen muchos que en el olvido, otros dicen que fue prácticamente muerto en la miseria, ¿verdad?, en el abandono, y que la patria, un día como hoy, lo recuerda como el hombre que hizo posible que hoy haya una identidad. Duarte, que definitivamente es el ícono más alto de la nación dominicana y que de todo modo en el año de 1976 el presidente Joaquín Balaguer ordena su traslado conjuntamente con Ramón Matías Mella y Francisco de Rosario Sánchez, su traslado al Panteón Nacional, aquí al altar de la patria, donde han reposado sus restos hasta el día de hoy. Estamos hablando que Juan Pablo Duarte murió a los 63 años de edad y que la nación dominicana hoy rinde tributo de diferente manera, ¿verdad? La mayoría de los periódicos, si traen su foto, pues la traen en el interior, porque en la portada no traen nada. Entonces, todo eso es parte también del escenario y del marketing político que hoy estamos viviendo, pero para eso están las redes sociales, que las redes sociales, como es de todo el mundo, no es de los grandes dueños de periódicos y de cadenas, pues Juan Pablo Duarte, como ser extraordinario que registra la historia, primero con la fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria, apenas jovencito, inicia esta gran cadena que muchos recuerdan en la historia, que a nosotros nos dicen, de que Juan Pablo Duarte, al iniciar esta cadena en los diferentes escenarios para lo que era la construcción de la Sociedad Secreta La Trinitaria y poder expulsar del yugo haitiano a los darle una identidad a los dominicanos, pues definitivamente 5 años después, pues da a luz la primera revuelta que da como resultado la proclamación de la independencia, un 27 de febrero del año de 1844. Sin embargo, estos grandes patriotas de la nación dominicana, al final de la gesta de la historia, pues obligatoriamente siempre los grandes terminan en diferentes escenarios, ¿verdad? Uno con el destierro y otro con la muerte. En el caso de Juan Pablo Duarte, pues murió en Venezuela y que prácticamente 100 años después, pues Joaquín Balaguer ordena su traslado, consigue la repatriación de sus cenizas aquí al Panteón Nacional del Parque Independencia en el año de 1976. Pero también un día como hoy recuerda la historia a la ejecución del monarca francés Luis XVI en el año de 1793, cuando es condenado a la guillotina. Al momento de su ejecución,
todo el mundo recuerda que el pueblo francés entendía que había cometido un gesto de traición y por eso decretaron la muerte. También un día como hoy fue llevado a la guillotina y a las 5:42 de la mañana pues cayó sobre su cuello la famosa guillotina. También antes de morir dijo que el pueblo y Dios, pues, si su sangre servía para contribuir con la patria, pues, que así fuera. Entonces eso es parte de la epopeya que ocurrieron un día como hoy, igual que la invasión de Japón a China. Pero, volviendo aquí entonces ya a los términos reales, y antes de darle la palabra y el turno a Alfonso para iniciar este diálogo sobre Duarte, también es bueno ver la otra cara de la moneda y que uno espera que algún día Israel y Palestina pues cesen en estas hostilidades que ya lleva 184 muertos y miles de heridos. Yo no sé cómo es que existe que una Naciones Unidas y los Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con los franceses, los alemanes y los rusos, ¿por qué no intervienen ahí la Liga Árabe y buscan un acuerdo final sobre ese tema de Israel y Palestina, que es una vergüenza para el mundo, que cada vez que a Israel le da la gana de incursionar y matar y masacrar al pueblo de Palestina, pues se le permita. Y se le permita con el apoyo de Estados Unidos y con el apoyo de todos estos grandes pulpos del mundo para que masacren a este pueblo y que tenga la cabeza de una niña que queda sobre los escombros para parar esta maldita guerra. Entonces, ¿cuándo los Estados Unidos, Israel y todos estos criminales van a terminar con esta situación de Gaza? ¿Y cuándo finalmente es que se va a llegar a un acuerdo de paz definitivo sobre la zona de Jerusalén? La verdad que esa tierra en que nació Jesús todo el tiempo parece que va a vivir un estado de extrema guerra y de extrema matanza, y sería porque en ese escenario prácticamente caminó Jesús y nació Jesús. Qué paradoja de la vida tiene ese escenario de esta tristeza y esta desoladora ciudad de Jerusalén en el día de ayer, contabilizando en la mañana de hoy 184 muertos, sin que nadie intervenga y solamente Egipto haya hecho una proclama de cese al fuego. Oigan bien, Egipto. Entonces yo no sé cuándo Estados Unidos y Rusia, que para otras cosas se ponen de acuerdo y para esto contra Israel no se ponen de acuerdo, porque deben finalmente trazar una frontera y salir de ese tema. ¿O es que cada 2 años y cada 3 años Israel va a invadir siempre a Palestina, a Gaza? Y todo este escenario que ustedes observan, en el año 2011, 2012, en plena Navidad, Israel invade nuevamente y masacra al pueblo palestino. Entonces algún día esto tiene que tener un fin, porque todo el tiempo está incertidumbre entre estos dos pueblos. Algún día debe trazarse la línea de Pizarro, o la línea del león, cuadrarle el escenario, esto es Palestina y esto es de Israel y se acabó ese can. Entonces, esas son de las cosas que yo no entiendo. ¿Cómo Rusia, que es tan hábil para una cosa, y cómo Estados Unidos, que es tan hábil para otra cosa, no se ponen de acuerdo en eso, entre Israel y Palestina? Y listo, y se traza una línea y se acabó ese can. ¿O es que acaso a los dos imperios le conviene? ¿Acaso le conviene a Rusia esto y a Estados Unidos por el otro lado, por la venta de los armamentos a Israel, la producción de ellos, su propia fábrica
Entonces uno se hace toda esta interrogante de que un pueblo civil esta mañana en Gaza, pues en una destrucción aparecían los cadáveres de los niños. Entonces todo esto es una falta de ambos estados, tanto de Rusia como de Estados Unidos, porque los dos tienen responsabilidad en ese escenario. Y usted observa que cuando Rusia entra en un lugar, Estados Unidos se va a jugar golf o se va a jugar caballo, mientras Rusia masacra al pueblo. Y por otro lado, mientras Estados Unidos masacra al pueblo, Rusia se va de chercha para otro lado. Entonces es una farsa de ambos sistemas. Y es una farsa porque es el pueblo que finalmente paga la consecuencia con la destrucción masiva de ciudadanos indefensos, porque no le tiran, por ejemplo, a las estructuras militares, no, le tiran a la casa de los civiles para que mueran pobre gente, a lo mejor en ese momento desayunando, porque cuando cae un misil usted no sabe cuándo va a caer, solamente sabe cuándo se dispara y ese sí tiene tiempo, dónde va a caer y a quiénes van a ejecutar. Entonces esa situación de Palestina y de Israel, hay que buscarle una solución. Eso que precisamente Egipto ha pedido, una tregua, pero una tregua ¿para qué? Dice el líder entonces de los revoltosos de Palestina. Porque el señor Mahmoud Abbas es otro escenario, ¿verdad? El Benjamín Netanyahu, el guerrillero ese, el guerrero, el asesino, porque eso que usted ha matado son 184 más que se le cargan a su cabeza. Entonces, ese escenario del día de hoy y lo que dicen la gente que están en ese estado de guerra en Palestina, es precisamente porque si no se llega a un acuerdo de paz definitivo y que hasta que no se llegue a un acuerdo de una real independencia de Palestina, que no se llegue a la paz, bueno, ese es otro escenario. Y es bueno que sea planteado así porque definitivamente cada 2 años o cada vez que ocurre cualquier situación difícil, producto de este grupo extremista de Hamas, pues va a ocurrir este grave problema. Cada vez que ocurran secuestros de israelitas y lo ejecuten, como ejecutaron los 3 niños adolescentes, que yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero definitivamente que algún día debe llegar la paz entre Israel y Jerusalén, porque todo el tiempo estas hostilidades militares nada más beneficia a los grandes imperios, tanto a Rusia como a Estados Unidos, que los dos son culpables en ese escenario, porque a eso hace tiempo que debió llevarse esos límites fronterizos entre ambas naciones por los cuales se pelean. Naciones Unidas todo el tiempo ha votado resolución reconociendo el Estado palestino, pero finalmente no ejecutan nada. Entonces a veces uno se pregunta, ¿para qué Naciones Unidas? Uno se canta y se llora. Y entonces la farsa de estos dos imperios, tanto los rusos como Estados Unidos, que deben ponerse de acuerdo conjuntamente con los ricos árabes, los dueños del petróleo, porque todo el mundo sabe que son los ricos del Medio Oriente, han pedido también una tregua de paz. Pero el grupo de Hamas, que es el grupo beligerante, ha dicho que no va a haber tregua. Entonces van a seguir habiendo muertos de Palestina y de Israel ninguno, porque ustedes saben que tiran de lejos. Entonces, esa bomba y esos misiles caen en poblaciones que nada tienen que ver con esa lucha armada que se da. Pero uno espera que haya una solución sobre este tema. Entonces, ya volviendo aquí, en el escenario, hoy llega el señor Ban Ki-moon, precisamente de lo mismo que estábamos hablando,
que ojalá algún periodista le pregunte sobre esto de Gaza y todos estos muertos y esta guerra en Palestina, donde nada más hay muertos de un solo lado. Entonces también es bueno preguntarle qué ha hecho la Organización de Naciones Unidas para buscar un acercamiento de paz entre Israel y Palestina. Entonces, volviendo aquí, también otro punto importante. Ayer yo hablaba de que el sur no tiene quien le escriba. Y decía que el sur no tiene quien le escriba porque el presidente Danilo Medina, como ese del sur, yo pensaba que por lo menos iba a ser la carretera Baní-Asua, le iba a hacer esos 2 carriles y que iba a sacar esas poblaciones del medio, como ha ocurrido con San Cristóbal y la 6 de noviembre. Y ya que está hasta Baní con doble vía, uno pensaba que Danilo Medina iba a hacer eso por su región sur. Y ustedes recuerdan este pasado fin de semana, esta trágica acción de este accidente fatal, que casi todos los años hay 1 o 2 terribles. El año pasado ustedes recuerdan que murieron alrededor de 15, precisamente en el 15 de Asua, cuando una guagua le entró a otra. Y ahora fue este choque de estos triples vehículos, muriendo 5, con 34 personas heridas ahí en la carretera Baní-Asua. Entonces, todo eso forma parte de la paradoja de la vida, mientras Danilo está haciendo una circunvalación aquí en Santo Domingo. Esa le deja más recursos, más dinero y más marketing. Por ejemplo, si ustedes observan en la autopista Duarte, ya se están construyendo la viga de los puentes para seguir hacia la parte que tiene que ver con Villamella y toda esa zona hasta salir a Boca Chica. Sin embargo, esta carretera del sur, el presidente Danilo no es capaz de iniciar esos trabajos, aunque él no la termine, pero por lo menos la deja en un estado de buen avance y pasa como la carretera de Najayo, Baní, que Hipólito la dejó casi terminada y que Leonel Fernández finalmente se decidió a terminarla. 5 muertos, 34 heridos, y esas son de las cosas que uno a veces dice, ¿por qué el sur no tiene quien le escriba? Ustedes saben que la semana pasada se anunció que ya la carretera Cibao Sur o Sur Cibao ya no va, la carretera que salía de la parte que tiene que ver de la carretera de San Juan hasta Santiago, ya eso quedó también en el pasado, ¿verdad? Entonces, una gran obra para el sur, yo pienso que sería ver si el presidente Danilo analiza y pone en su agenda de que en el próximo presupuesto se saque una partida y que se avance esa carretera, la carretera de la muerte, como le han puesto esa carretera de Baní a Asua. Eso es importante. Otro punto importante, y ya con esto concluyo, es la huelga que se inicia hoy en Asua, Barahona, Jimaní, Neiva y Pedernales sobre la acción esta de los jueces de paz que canceló el honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia, en total, si mal no recuerdo, 1.23. Vamos a ver si en el transcurso del programa alguno de los abogados de allá de Asua, del sur profundo, pues nos llama y nos pasa un breve informe. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa para entonces venir con este tema de Juan Pablo Duarte, en este día memorable en que tenemos con nosotros a una de las personas con más conocimiento sobre este tema, que uno espera que el gobierno incluya en los diferentes escenarios de la educación inicial y media y bachillerato, conferencias de grandes panelistas en el ámbito de lo que tienen que ver los próceres, y que esto sea incluido en materia para que obligatoriamente se habla de Duarte, de Francisco de Rosario Sánchez,
de Ramón Matías Mella y del grande, el paladín Gregorio Luperón, y que esos símbolos patrios estén siempre en lo más alto de la historia nacional como un símbolo a la moral y a la ética y al patriotismo. Así es que vámonos a una breve pausa, señor director. Bien, señores, continuamos aquí con este tema del día de hoy, un tema interesante, sobre todo este hombre extraordinario. En una oportunidad también cuando se le preguntó al presidente Joaquín Balaguer, el cual para él era uno de los hombres más grandes para él, y él siempre se aferró. Miren cómo son las cosas Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte y 10. Este hombre también, dentro de todas las cosas positivas que hizo, aparte de toda la negativa, una de las positivas que hoy recuerda la historia fue en el año de 1976, un día como hoy llegaron los restos del prócer a descansar aquí en el Parque Independencia, conjuntamente con Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Ustedes recuerdan que ayer yo lo criticaba por el hecho de haber ordenado el traslado, precisamente en el año, 2 años más tarde, de ese gesto histórico, a Pedro Santana al Panteón Nacional, ahí en la calle Las Damas, conjuntamente con una de las mujeres que él mismo ordenó fusilar. Esas son de las cosas y de las interioridades que tienen los mandatarios, los seres humanos. A veces dan un palo de marca mayor y otras veces se cae. Pero hoy tenemos con nosotros al escritor, al ponente, al amigo Alfonso Torres Ulloa, autor de un sinnúmero de obras. Aquí tenemos la primera, Duarte desde la palabra, a ver si es posible verlo uno por uno. Duarte desde la palabra. Aquí tenemos el siguiente, Duarte, otra mirada, ¿verdad? Qué bueno para que ustedes sepan con quién que vamos a conversar, ¿verdad? Duarte, otra mirada, ¿verdad? Y tenemos la otra, Duarte, el jurista. Son obras todas inéditas de Alfonso Torres, también para el recuerdo, ¿verdad? Ahí ustedes lo tienen. Otro libro importante es Reto de los Democráticos, también en honor a Juan Pablo Duarte, ¿verdad? Otra obra interesante. También otra obra interesante, Sin pan, tal vez, ni abrigo. Aquí ustedes lo tienen también, otro libro dedicado a Juan Pablo Duarte. Y con esa breve biografía que hemos presentado, vamos a dejar que Alfonso Torres pues, nos explique parte de estos grandes acontecimientos que él narra en cada una de sus obras. Creo que en total tiene como 10 o 12 obras, ¿verdad? Pero vamos a darle los buenos días. Gracias, hermano. Saludos, país. Un tema apasionante. Hablar de Duarte es hablar de la patria. En la introducción del programa usted abordó muchos temas, pero como hoy no es viernes, yo no interrumpí, me quedé tranquilo. El tema de Israel y Palestina es un tema de humanidad. Es un tema muy, muy serio, que toca aspectos filosóficos de la humanidad, aspectos existenciales, aspectos de derechos humanos, de soberanía de un Estado. Ahí hay muchas cosas que aportar en términos del análisis de lo que está pasando en Israel, de lo que pasa en Palestina. Y estos bombardeos de Israel contra Palestina. Palestina no tiene aviación, no tiene ejército. Aquello es un bombardeo indiscriminado, aquello es un abuso, aquello es un acto genocida de Israel contra Palestina. Y se da
porque Estados Unidos sostiene y mantiene esa política sionista, genocida de Israel. Estados Unidos le aporta 15 millones diarios de dólares a Israel solo para armamento, para su fortaleza militar. Solo para eso. Los demás no intervienen, ni Alemania, ni Francia, ni Inglaterra, ni Rusia, que usted hacía alusión, porque Estados Unidos es quien mantiene esa política en Israel. Solo Estados Unidos puede frenar lo que está pasando en la Franja de Gaza. Y ahí hoy hay un desafío muy hondo para la humanidad. Lo que está pasando ahí no tiene madre, no tiene mamacita, como dicen en Dajabón. Pero bien, el tema de hoy no es Israel, no es Gaza, no es Palestina, independientemente de que este genocidio nos llega muy hondo, como seres humanos, como parte de la especie. Donde quiera que se cometa una injusticia, debe estar nuestra voz para expresar nuestra solidaridad con las víctimas, o para expresar nuestro rechazo contra los abusadores, contra los genocidas, en este caso, contra Israel y contra Estados Unidos. El tema Duarte es un tema apasionante porque es un tema de la patria. Un día como hoy, del año 1876, fallece en Caracas, Venezuela, el padre de la patria. Y entonces, un día como mañana, 16 de julio, a las 11 de la mañana, baja su cadáver a la tumba fría, justamente 38 años después de haber fundado el primer partido político-militar de liberación nacional aquí en la República Dominicana, el Partido Duartista o la Sociedad Secreta de la Trinitaria. Usted aludía a Joaquín Balaguer. Balaguer es un tema interesante en términos del análisis y ponía algunas notas. Usted decía que a Balaguer le preguntaron en una ocasión cuál era el personaje preferido en términos históricos y que él dijo Duarte. Y usted le hacía la crítica porque él es el responsable de que Pedro Santana, el sátrapa, esté también en el Panteón Nacional y que conjuntamente con Pedro Santana allí esté la primera mujer víctima del Estado Dominicano. La primera víctima que fue fusilada por el Estado Dominicano en términos políticos, María Trinidad Sánchez, y la fusila Pedro Santana. Una mujer emblemática de la patria. Si aquí tuviésemos que hablar de una madre de la patria, habría que hablar de María Trinidad Sánchez. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es lo común en los dictadores. Por un lado sí, por otro lado no. Porque levantar la imagen de Juan Pablo Duarte al mismo tiempo que se levanta la de Pedro Santana es la contradicción esencial que se da en un político como Joaquín Balaguer. Justo por esto, la izquierda dominicana, los sectores democráticos de la República Dominicana no abrazaron el pensamiento, el ideal de Juan Pablo Duarte, porque Balaguer lo secuestró, dicen ellos, lo ensalzó, lo enarboló. Craso error de nuestra izquierda. Por eso estas publicaciones que yo he hecho, 5 libros, la mayoría de ellos con 2 y con 3 ediciones, por ejemplo este libro Duarte, Reto de lo Democrático, que tiene unas 214, 220 páginas, es un análisis del pensamiento revolucionario de Juan Pablo Duarte, asumiéndolo como el reto fundamental de los sectores democráticos de la República Dominicana. Y en él yo planteo claramente que esa izquierda nuestra no asumió a tiempo a Juan Pablo Duarte, porque Balaguer escribió sobre Duarte y lo situó como el Cristo de la libertad. Entonces una manera de hacer oposición a Balaguer era negando a Duarte. Craso error. Duarte está por encima de Joaquín Balaguer. Duarte es un hombre de los grandes de la humanidad, no solo de la República Dominicana. Cuando Duarte funda el Partido Político Militar de Liberación Nacional, se está adelantando a los clásicos incluso del marxismo. Se está adelantando a Carlos Marx. Carlos Marx publica el Manifiesto Comunista en el año de 1848 y 10 años antes Juan Pablo Duarte funda este partido político militar para la liberación nacional. Por supuesto, cuando digo de liberación nacional no me refiero al partido que fundó Juan Bosch en el año de 1973. No, es el partido original para la liberación nacional. Y cuando Duarte funda el partido, lo hace con un planteamiento a través del documento que se conoce como el juramento trinitario. ¿Y de qué se trata el juramento trinitario? ¿Es un simple juramento?
No, es una plataforma política en la que los demás lo reconocen a él como líder, como el presidente, y juran ante él y se comprometen con su vida, con sus bienes habidos y por haber, a la separación definitiva del gobierno haitiano y a la instauración de una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera. Ahí está la esencia de ese pensamiento anticolonial de Juan Pablo Duarte, de ese pensamiento acrisolado en defensa de la soberanía, proclamando la soberanía no solo de Haití, dice a la separación definitiva del gobierno haitiano y a la instauración de una república libre, soberana e independiente de toda potencia, dominación extranjera. Y al mismo tiempo, Juan Pablo Duarte establece el pabellón tricolor, es el ideólogo de la bandera nacional. Es decir, es un hombre con una claridad de pensamiento y apenas tiene 25 años de edad. Pero cuando Duarte retorna con apenas 19 años de edad, trae manual militar, el que usó Napoleón Bonaparte en Francia, y él lo traduce, porque tenían claramente establecido que el desenlace político frente a Haití tenía que ser un desenlace militar. Es decir, es la visión de este hombre. Usted aludía... Pero esa era de Pedro Santana también, porque Pedro Santana en su gobierno, en todos los pueblos, los gobernadores eran con rango de capitán. ¿Quién le da el rango de coronel a Pedro Santana? Es Duarte, que se lo ofrece a Ramón Santana, a su hermano mellizo, que era la persona a la que Pedro Santana respetaba, porque Ramón Santana era un hombre que tenía luces, no era un hombre estudiado, pero era un hombre con un gran olfato político, y era como el líder de Pedro Santana. Y Juan Pablo Duarte, en 1843, cuando se instala la Junta Popular, después del derrocamiento de Boyer, que sale como delegado de esa junta hacia el este, hace contacto con Ramón Santana y le ofrece el rango de coronel de ese partido político-militar que él ha fundado. Y Ramón Santana le dice, yo soy un hombre que estoy comprometido con la causa de la independencia, estoy comprometido con usted, ofrécale ese rango a mi hermano, porque Pedro Santana no estaba comprometido. Y entonces, en la concepción de Ramón Santana, ofrecerle el rango de coronel a Pedro Santana, lo podía ensalzar y atraerlo. Y es Duarte quien le da el rango de coronel a Pedro Santana. Pero al propio tiempo, en el 1838, 16 de julio, cuando Duarte funda el partido, que es un partido político-militar, porque él queda como general en jefe de los ejércitos de liberación, queda como director general de la Revolución Dominicana, y entonces otorga rango de coronel a Mella, a Sánchez, a Pina, a Juan Isidro Pérez. Es claro que está fundando un partido político-militar. Entonces, el líder es Juan Pablo Duarte. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto de Balaguer? ¿Cómo usted puede concebir que Balaguer sea un demócrata cuando es un abanderado de Pedro Santana? No, así no son las cosas. Usted decía que si Duarte murió no en la miseria en Venezuela. Claro que murió en la miseria, en la pobreza extrema. Que si murió olvidado, claro que murió olvidado. Aunque en el año 1875 le llegó una carta, 1876, en el mes de febrero, él muere en julio, del presidente de la República, pidiéndole que retornara y que iba a situar, porque había un cónsul dominicano en Caracas, los recursos para su traslado a la República Dominicana con su familia, y Duarte ni siquiera abrió la carta. Estaba decepcionado, estaba amargado, se sentía triste. De todas esas cosas es propio en el ser humano albergar sentimientos, y Duarte lo albergó. ¿Sentimiento de odio? No. ¿De resentimiento? No. Simplemente se sintió olvidado, se sintió empujado. Ahora, una tataranieta de Vicente Celestino Duarte publicó un libro hace unos años en el que dice, en el que sostiene que la familia Duarte Díez no vivió en la miseria en Caracas, que la familia Duarte Díez tuvo bienes de fortuna, que tuvo una economía holgada, que no vivió sola, y todo eso es mentira. Entonces, este lunes voy a publicar este libro, Duarte, y pongo entre comillas, sin pan, tal vez ni abrigo, cierro comillas, que es un texto poético de Juan Pablo Duarte, Tristeza de la noche, en el que él retrata el mísero mendigo que era él, sin pan, tal vez ni abrigo. Retrata su miseria, retrata el cuadro patético en que vivía. Entonces, con esta obra,
estamos dando respuesta a ese libro de la tataranieta de Vicente Celestino Duarte, Cecilia Ayala La Fe. Doctor Alfonso. Entonces este lunes, 7:30 de la noche, en el local del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos vamos a publicar esta obra. Muy bien, vamos a acompañarlo en esa obra, pero yo quiero hacerle una breve pregunta para ver si usted nos orienta. Por ejemplo, el caso de Francisco Rosario Sánchez, que retorna a la nación dominicana. ¿Por qué Duarte nunca retornó a su patria? Eso es interesante. ¿Quién manda al exilio a Pina, a Sánchez, a Mella, a Duarte? Santana, a través de un decreto, en agosto de 1844. ¿Qué ocurre? En 1848, la sociedad política dominicana hace renunciar a Santana, que era presidente, y pasa al mando Manuel Jiménez, que había nacido en Baracoa, Cuba, que es el bisabuelo de Juan Isidro Jiménez Grullón, y estaba como presidente del Senado Félix María del Monte, que había sido un trinitario con Duarte, un hombre muy culto, poeta, y se esperaba que Manuel Jiménez planteara u ordenara la amnistía, diera una ley de amnistía a favor de los trinitarios que estaban en el exilio. Manuel Jiménez se negó. El Congreso entonces dicta un decreto proclamando la amnistía y obligan a Manuel Jiménez entonces a proclamar la amnistía. Se da la amnistía con el nombre de los trinitarios y retorna Mella, Sánchez, Duarte no retorna. ¿Y qué ocurre? Enseguida, Mella pasa a ser un abanderado de Santana. Ramón Matías Mella. Correcto. Es decir, asumieron parte de los bandos entre Buenaventura Báez y Pedro Santana. En el año 1849, siendo Manuel Jiménez presidente, que era un gallero, muchas veces a Manuel Jiménez había que llevarle los actos del Poder Ejecutivo a una gallera para que lo firmara. Oiga, ¿qué tipo de presidente era que teníamos? Un gallero. Y para él lo más importante era su traba de gallo y las lidias de gallo antes que los asuntos públicos. Incluso en el momento en que Haití seguía incursionando militarmente en la República Dominicana, el presidente andaba en una gallera y había que llevarle documentos oficiales para que lo firmara en la gallera. Pedro Santana es requerido para que ponga freno al descuido de Manuel Jiménez como presidente. ¿Y quién está acantonado con tropas en San Carlos? A poca distancia, era una parte rural de la ciudad. Ramón Matías Mella. Tropa al mando de Santana, acantonada en San Carlos, comandada por Ramón Matías Mella. Y entonces cuando hacen que Jiménez tenga que abandonar el poder, Santana nombra ministro a Mella y nombra a Sánchez, e incluso Francisco del Rosario Sánchez es el Ministerio Público, es el fiscal que acusa a Antonio Duvergé y ordena el fusilamiento. La primera espada de la independencia de la República era Antonio Duvergé, el centinela de la frontera, no era Santana. Eso dijo Balaguer. Así es. El hombre que paró a haitiano en Asua el 30 de marzo, el 19 de marzo, es Antonio Duvergé, no es Pedro Santana. Entonces, ¿por qué Duarte no retorna? Porque no iba a venir a ser parte de los bandos, ni iba a caudillar a los liberales. ¿Por qué? Porque para Duarte lo más importante era la preservación de la República. Por eso Duarte dice, el 6 de abril del 45, después que han fusilado a María Trinidad Sánchez, la tía de Francisco Rosario Sánchez, que es fusilada por Santana, y que luego Francisco Rosario Sánchez pasa a ser un abanderado de Santana, el que fusiló a su tía. Duarte dice, han matado la inocencia, al menos la República vive. Porque para Juan Pablo Duarte lo fundamental era la existencia política de la República. No era el venir o no a acaudillar la República, no. Por eso, el 9 de febrero de 1844, cuando dirige la carta a su madre, él dice, la única forma que veo de unir la familia, de unirme a la familia, es la independencia de la República y para esto hacen falta recursos supremos. Solicita a usted
que dispongamos de los recursos de la familia, el patrimonio de la familia heredado de nuestro Santo Padre a favor de la santa causa. Y una vez independizada la patria, yo me haré cargo de los negocios de la familia y voy a restituir el patrimonio. No está diciendo, yo voy a caudillar la república, yo voy a ser ministro. No, yo voy a trabajar, porque para Duarte lo fundamental como apóstol era la independencia. Entonces Santana tiene un ideal contrario, es acaudillar la república, es acumular fortuna. ¿Por qué Santana en la restauración de la república, cuando está en Guanuma, no enfrenta a Luperón? Porque para Santana lo primero era preservar su ganado en el este. Y usó la tropa para preservar su ganado, no para enfrentar. Aparte de la falta de valor para enfrentar a un hombre como Luperón. Ya Santana, por supuesto, era un hombre entrado en edad y Luperón tenía 24 años. Entonces, son las cosas de la historia. Por eso un día como hoy, me alegra mucho que usted me haya llamado para que conversemos de Juan Pablo Duarte, porque un día como hoy fallece Juan Pablo Duarte en Caracas y es enterrado al día siguiente, 16 de julio, exactamente 38 años después de haber fundado la Trinitaria. A las 11 de la mañana del 16 de julio de 1876, Juan Pablo Duarte bajó a la tumba fría. Porque el 16 de julio del 38, a las 11 de la mañana, dejó fundado el Partido Duartista. Las cosas de la historia. Hay muchas cosas en Duarte que son interesantísimas en términos de la coincidencia de fechas históricas. Yo abordo ese tema en el libro Duarte desde la palabra. Ahí yo hago una correlación de las fechas que llaman mucho la atención en Juan Pablo Duarte. Correcto. En ese libro Duarte desde la palabra, era un hombre de fe. Correctamente. Bueno, ustedes saben que en el inicio del programa, perdón Alfonso, estaba hablando con uno de los muchachos de Barahona sobre esta huelga que tienen en Barahona. Entonces, voy a llamar a Reyes a ver qué nos tiene por allá en Barahona, ya en el momento final, y ir preguntándole a usted el tema de los traidores. Por ejemplo, sí, un segundito. Este tema es apasionante porque también un día como hoy fue llevado a la guillotina Luis XVI en Francia, precisamente porque entendía que el monarca había traicionado al pueblo francés. Dígame, ¿cómo anda Barahona? ¿Aló? Sí, buenas. Buen día. Sí. José Antonio Reyes, aquí del Tribunal de Barahona. Aquí está paralizado todas las actividades, se han cancelado todos los roles. En las dos cámaras civiles, en la Corte de Apelación Civil, en la Corte Penal, en el Tribunal Colegiado, y estamos llegando ahora al juzgado de la instrucción, donde se procederá también a cancelar todos los roles de audiencia que no han fijado para el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Tenemos reportes también del Departamento Judicial, tenemos reportes de Bernales, de Jimaní, de Bauruco, donde también todos los roles de audiencia fueron suspendidos en el día de hoy. Bueno, muchas gracias. ¿Y de ASUA qué saben? No hemos tenido confirmación de ASO, pero de ahí fue que comenzó el movimiento y nos luce que ellos también se van a paralizar en el día de hoy. Pero no tenemos una confirmación porque no nos hemos podido comunicar con ellos. Bueno, muchas gracias, Reyes. Okay. Bueno, ahí ustedes ven, eso fue en el inicio del programa que hablamos de que hoy los tribunales del sur profundo pues iban a estar en huelga, precisamente por la cancelación de los jueces de paz. No tienen jueces de paz designados. Uno espera que el presidente y el pleno de la Suprema Corte de Justicia pues tomen las decisiones correctas, y con esto pues el Poder Judicial en el ámbito de lo que tiene que ver estas 5 provincias del sur profundo, desde Gazo hasta Pedernales, Jimaní, Neiva, Barahona, pues puedan llegar finalmente a un acuerdo y que esta situación se solucione para beneficio de la nación dominicana y sobre todo precisamente del sur profundo. Alfonso, dejábamos en el aire al momento de recibir esta llamada de Reyes, el secretario general de allá de Barahona, con estas informaciones. La pregunta técnica que está en nuestro día, como siempre, los actos de traición. Yo le decía que un día como hoy también se celebra en Francia
esta acción que tomó, sobre todo la gente de Robert Pierre, que en un momento apoyaba al monarca y al final de la jornada abrió gas. Y entonces es condenado a la guillotina Luis XVI. Mire, en el juramento trinitario... por acto precisamente de traición. En el juramento trinitario, todos se comprometieron a la fidelidad al movimiento y al presidente del movimiento, que era Juan Pablo Duarte. Por eso al final el juramento dice: si tal hago lo que se han comprometido, Dios me proteja, y de no me lo tome en cuenta y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición si los vendo. En un inicio, el primer Judas de la Trinitaria es Felipe Alfao, pero los demás, salvo Juan Isidro Pérez y un tantito menos Pedro Alejandrino Pena, fueron perjuros. José María Serra prefirió irse a Puerto Rico y se radicó en Puerto Rico, pero Ravelo siguió siendo pro español, no creyó en la soberanía, no tuvo fe en la independencia de la República. Sánchez y Mella pactaron con Báez y con Santana. Félix María del Monte fue un funcionario de todos los gobiernos, fue un vendepatria, fue un buscavida, como se dice hoy, o un tránsfuga, como se dice hoy. Pina, aunque estuvo en el exilio varias veces, estuvo acá, estudió Derecho e incluso para la Restauración era miembro de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, Juan Pablo Duarte no retorna por eso, se mantuvo puro en el ideal. ¿Cuándo retorna? Cuando Santana vende la República a España, cuando la anexión. Tan pronto Duarte se entera de la anexión, se perdió la soberanía, entonces yo retorno para luchar por la soberanía de la República. Mientras tanto, no. Se fue de nuevo porque lo mandaron a una misión diplomática, la aceptó a regañadientes. Duarte viene a morir, a abonar con su sangre los campos encendidos del Cibao. Y no le permitieron aquello. ¿Por qué? El presidente de la República en armas, Salcedo, era un hombre comprometido con Buenaventura Báez. Pepillo Salcedo. José Antonio Salcedo. Las cosas de nuestra historia hay que estudiarla para poder comprender lo que hoy está pasando y lo que ha venido pasando. Si estudiamos a fondo nuestra historia, nos vamos a explicar por qué Lilis, por qué Moncáceres, por qué Trujillo, por qué Balaguer y por qué Leonel Fernández. No, pero Leonel es un demócrata. ¿Demócrata? Claro. ¿Para usted? Bueno, pero ha llegado a la es el hombre que dijo que era un peligro que un solo partido tuviera todo, concentrado los poderes, porque eso era un atentado contra la democracia. Eso lo dijo hace poco. Usted estaba vivo, usted estaba aquí. Sí. Cuando en el 2000 el PRD tomó el poder y tenía el control del Senado, de los ayuntamientos, de la Cámara de Diputados y tenía todos los poderes, Leonel habló de una dictadura de partido. En el 2002. Que aquello era un exceso, claro. ¿Y hoy qué hizo Leonel? Abusó de los recursos del Estado y se adueñó de todos los poderes. Por eso hoy a Leonel o a sus amigos, a su entorno, no lo pueden procesar. No prospera ninguna demanda, ninguna querella en la justicia por corrupción. Entonces, no me hable de demócrata. Son situaciones diferentes, pero en términos de la concepción... No ha matado a nadie. Ay, Dios mío. Él dijo pagar para no matar. Bueno. ¿Y usted quiere mayor crimen contra el erario que matar a una simple persona? Hay quienes dicen que ahora en tiempos de democracia la Policía Nacional mata más que en tiempos de Trujillo. Y no estoy reivindicando a Trujillo, no, jamás. Es que somos mucho más. Pasa que usted y yo vamos a tener que hacer programas especiales para discutir estas cosas. Eso es importante, hemos llegado al final. Porque usted tiene a los Estados Unidos como paradigma de democracia. Y hay democracia en Estados Unidos, donde no hay derecho ni a la información. ¿Cómo que no? En Estados Unidos no. No, todo es libre. No señor. Todo no, es libre. Señor. El tema de los 5 cubanos en Estados Unidos no se conoce. Pero ya eso lo las noticias, las informaciones en Estados Unidos son coladas. Son coladas. Son destiladas. Bueno, señores, el programa de hoy ha sido muy colado. Casi retornamos al sábado, al viernes. Definitivamente que Alfonso domina muy bien este tema sobre el prócer de la patria. Ustedes ven que para usted ser grande no es necesario ser presidente. Ni tener dinero.
Entonces ahí ustedes tienen este gran ejemplo de este hombre que prefiere irse al exilio antes de traicionar y vender a su patria. La grandeza de Juan Pablo Duarte en este día maravilloso. Juan Bosch vivirá la historia, Leonel no. Así es la vida. Bendiciones para todos. Muchas gracias, don Alfonso Torres.